Buenas noches, bienvenidos al programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Es un placer que usted pueda acompañarnos durante todos los segmentos que hemos preparado especialmente para ustedes el día de hoy. En ese segmento de física interactiva estaremos comunicando un poco de los conocimientos que tenemos con respecto a las temperaturas asombrosas. Vamos a ver lo interesante que es el conocer cada una de las temperaturas y cómo éstas varían en cuanto a diferentes factores. Para todo ello tenemos a la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Buenas noches a cada uno de ustedes que están en casita. Sí, la verdad es que, bueno, usted nos va a estar comentando un poco sobre toda esta asombrosa parte de todo lo de las temperaturas, ¿verdad? Sí, la verdad, hablar de temperatura incluso es hablar de uno mismo. Porque el ser humano mantiene una temperatura, en ocasiones pues mencionan que es una temperatura promedio de 37 grados Celsius, pero en realidad esa temperatura varía a lo largo del día. ¿De qué va a depender la temperatura de una persona? Uno, de la edad, de la contextura física, del lugar en el que se encuentra, de las actividades que haga, y de hecho depende también del género. Podemos ver, vamos a ver una imagen de una gráfica en la que se muestra cómo la temperatura de una persona varía dependiendo de si se encuentra en la mañana, en la tarde o en la noche. Y obviamente eso depende de las actividades físicas que esté realizando. Así es. Sí, la verdad es que es interesante y mientras estamos viendo nosotros en pantalla la gráfica que nos van a poner, solo quiero comentar cuál es exactamente la temperatura promedio que un ser humano tiene durante el día. Ok, cuando nosotros vamos al médico, el médico nos dice si se ha pasado de los 37 grados Celsius, entonces ya empieza a elevarse su temperatura. O sea que el promedio es 37 grados Celsius. Pero como vemos, veamos la imagen anterior, la gráfica, por favor, si nos ayudan. Exacto, vean, si las primeras horas antes de las 12, desde las 7 a las 12, nuestra temperatura, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la mañana, nuestra temperatura empieza a elevarse y se mantiene más o menos constante entre el rango de 12 de la tarde a 7 de la noche, más o menos. Después de las 7 de la noche empieza a descender. Y para más o menos nuevamente recurrir al ciclo de elevar y bajar las temperaturas. Pero en promedio el ser humano tiene 37 grados Celsius de temperatura cuando es una persona saludable. Y de hecho creo que usted ha escuchado, ¿verdad? De que también los hombres quizás tienen mayor temperatura que las mujeres o algo por el estilo. Eso es bastante, bueno, lo que comentaba usted de las horas es bastante interesante por el hecho de que de 12 a 7 de la noche nosotros hacemos como diferentes actividades, ¿verdad? Que empiezan desde la mañana, que en la mañana es como que va creciendo un poco la escala de la temperatura, pero ya de 12 a 7 ya es donde se mantiene un rango más favorable y más equitativo en cuanto a esto. Pero lo que usted mencionaba de lo de los hombres y las mujeres es cierto. Yo he escuchado que cuando hay frío y algo así, que se acercan de repente a los varones porque los varones son los que dan el calor. Bueno, veamos una imagen y es muy interesante. Mire, los hombres normalmente tienen una temperatura un poco más alta que el de las mujeres. Y por eso es que dicen que nosotras las mujeres mantenemos las manos frías, y mientras ellos mantienen las manos un poco más cálidas. Pues la siguiente imagen nos muestra cómo el calor corporal de un hombre, vean, esa imagen es tomada por medio de una cámara que capta radiación infrarroja. Es decir, el ojo humano no puede percibir este tipo de colores, pero sin embargo la temperatura de un cuerpo logra emitir luz, es decir, luz que no es visible para el ser humano, pero que realmente se está emitiendo. Entonces, también, por ejemplo, vemos una casa, ¿verdad? O sea, que no solo los seres humanos emitimos luz infrarroja, sino que también objetos inanimados. Por ejemplo, la casa también se ve que es una cámara infrarroja que está captando toda la energía térmica que esa casa tiene y logra emitir en forma de radiación esos colores característicos. Aquí también podemos ver el perrito. Y de hecho mencionan que, por ejemplo, la iguana es clasificada entre los organismos vivos de sangre fría. Entonces veamos el color, tiene una tonalidad clara,
Sí. Azul, perdón. Entonces, mientras que la mano del hombre, que tiene mayor temperatura, tiene una tonalidad más rojiza. Ajá, que demuestra la presencia de calor y la ausencia de la misma, ¿verdad? Exacto. Temperaturas más bajas, que serían, por ejemplo, en esta imagen, la Tierra también emite radiación infrarroja por medio de la temperatura. En la parte donde vemos los colores rojizos, tenemos las cortezas continentales, que son las que almacenan energía térmica durante el día y siempre la están radiando. También los océanos. En el caso, pues el agua también almacena energía térmica, ¿verdad? Pero esta logra hacer equilibrio y bajar sus temperaturas. Por eso vemos que las cámaras logran captar esta radiación en tonalidades azules, que serían dentro del rango de la luz infrarroja, pues tonalidades considerando temperatura térmica baja. Bien. Bueno, usted estaba mencionando de lo de la energía térmica, que se almacena la energía térmica. Si usted pone, bueno, si nosotros vemos como las cámaras estas infrarrojas, que de la luz infrarroja que usted comentaba, hay algunos cuerpos que no emiten la radiación infrarroja, sin embargo la pueden almacenar, como en el caso de la casa que usted nos comentaba, ¿verdad? Sí, bueno, sí, estos no producen energía, pero almacenan energía térmica. Entonces, al almacenar energía térmica, va a haber una radiación de luz infrarroja, ¿verdad? Y es por eso que podemos captarla por medio de la cámara. Ah, muy bien. Y bueno, hablando de todo esto de las temperaturas asombrosas, sé que hay 3 escalas de temperatura. Exacto. Está el grado Celsius, el grado Fahrenheit y los Kelvin. Los Kelvin. ¿Verdad? Y tiene mucho que ver un cero absoluto. Sí. La temperatura del cero absoluto. Bueno, de hecho, algunas personas se podrían preguntar, bueno, si todos los cuerpos que mencionamos y cuerpos inanimados también emiten radiación infrarroja, ¿será que alguno no emite radiación infrarroja? Pues de la única forma que un cuerpo no podría emitir radiación infrarroja es que alcance una temperatura del cero absoluto. ¿Cuánto es? Negativo 273.15 grados Celsius. Y hasta el momento, bueno, de hecho antes del 2013 se consideraba que nada podía alcanzar esta temperatura de cero absoluto. Incluso las cámaras frigoríficas que han fabricado en los laboratorios o los centros de ciencia, la más baja temperatura que han alcanzado es el negativo 271 grados Celsius. Prácticamente 2.15 Celsius le faltarían bajar un poquito eso para poder alcanzarlo. Pero no lo han alcanzado, no lo habían alcanzado antes del 2013, porque para que un cuerpo pueda alcanzar esta temperatura significa que su exterior debería de estar a una temperatura incluso más baja, para poder seguir absorbiendo esta energía y hacer que un cuerpo baje su temperatura. Bien, entonces, ¿hay alguna temperatura que sea opuesta a lo del cero absoluto? Es decir, si el cero absoluto es negativo 273, estamos hablando, .15, estamos hablando de una temperatura muy fría. Sí. ¿Habrá alguna temperatura opuesta en donde sea muy caliente y que también sea bien difícil llegar hasta esta temperatura? Bueno, antes de pasar a hablar del opuesto, se me quedó en la mente nada más el mencionar que en el 2013 una universidad de Alemania logró alcanzar incluso niveles un poquito más bajos del cero absoluto. Esto lo hicieron manipulando gases de potasio. El potasio porque es uno de los elementos que permite la retracción de sus átomos. Entonces, ese gran avance que ha logrado la Universidad de Alemania va a permitir, por ejemplo, generar motores de sexta generación en cuestión de hablando de termodinámica. Incluso va a permitir hacer experimentos antigravitatorios o conocer muchos de los aspectos del espacio que se han dejado quizás no se ha podido avanzar por estos mismos impedimentos. Y bueno, hablando de lo contrario, si hablamos que el cero absoluto es de las temperaturas, teóricamente las temperaturas más bajas, entonces lo opuesto hablamos de la temperatura de Planck. Exacto, si vemos en pantalla la temperatura de Planck tiene valores de elevado a la 32.
grados Kelvin, perdón, 32 Kelvin. Y esto es muy importante aclararlo, porque vamos a ver unas imágenes donde aparece un pequeño error de imagen. Menciona que son grados Kelvin. Realmente decir grados Kelvin es redundar. Lo correcto es nada más decir Kelvin. Es la escala Kelvin. No que es la así. temperatura absoluta. Ajá, no es así en el caso de las otras escalas, que sí se menciona grados Celsius o grados Fahrenheit. Excelente, sí, exacto. Bien, entonces, hasta el momento, teóricamente, nada alcanzado, incluso experimental, nada alcanzado estas enormes temperaturas de la temperatura de Planck. Se dice que cuando el Gran Big Bang, hubieron pequeñas fracciones de segundo, ahí estamos viendo una imagen, después de que se generó el Big Bang, segundos, o sea, no había pasado ni un segundo, de hecho, cuando hubo un momento en el que la temperatura fue tan elevada, pero no la temperatura de Planck. E incluso la materia en ese momento no era de la misma forma que nosotros conocemos como materia. Entonces, si nos está conversando sobre que la materia no era igual en términos de por la temperatura, en ese entonces, ¿cómo era antes la materia? ¿O cómo se dice que la materia era antes en este espacio cuando tenían la temperatura así tan elevada? Fíjese, bueno, incluso nosotros podríamos decir, la materia a altas temperaturas suele derretirse, transformarse en carbón, incluso en otros elementos muy diferentes. Pues se asume que en un inicio la materia era como una especie de sopa de quartz, como estamos viendo en pantalla. No tan literal, ¿verdad? Pero es una forma en la que podríamos imaginarnos realmente, puros quartz en nuestro universo. No podemos incluso ni visualizar un átomo en sí, o probablemente. Pero básicamente todos eran quarks. Y bueno, para recordar, los quarks se encuentran constituyendo los protones y los neutrones. Así es. Entonces, todo lo que está constituido por quarks son llamados hadrones. Y los hadrones, pues nos recuerda un poco los gran aceleradores de hadrones que se encuentran en CERN. De hecho, Estados Unidos también tiene algunos aceleradores mucho más pequeños, pero es aquí donde se ha logrado alcanzar temperaturas exageradamente altas. No llegando a la temperatura de Planck, pero sí muy cercana. Por ejemplo, 5.5 billones de Kelvin. Incluso si lo comparamos con una explosión de una estrella o una supernova, estas solo han alcanzado unos 100 mil millones de Kelvin. O sea, casi nada en comparación a las temperaturas que se han podido alcanzar. Así que si ustedes se imaginan en algún momento cuál es la mayor temperatura que se ha podido lograr dentro de nuestro planeta Tierra, es aquí en el gran acelerador de hadrones. Bien, y bueno, bastante válido todo lo que usted nos estaba comentando. Muchísimas gracias, porque esto de las temperaturas realmente que es un mundo asombroso, y conocer los diferentes factores que intervienen en la temperatura, como lo mencionábamos, el género, las actividades, el medio donde se están desarrollando, el contexto, las hormonas también que se producen, que se segregan. La verdad, muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Y bueno, con ustedes vamos a regresar en el siguiente segmento de Química para Todos. No se vayan. Buenas noches, muchas gracias por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Química para Todos estaremos hablando de un tema que nos gusta a los pequeños, a los grandes, a los medianos, a la mayoría de los televidentes, y es el dulce. Específicamente vamos a estar platicando bastante sobre toda la química que existe detrás de ese dulce, detrás de ese confite que nosotros nos comemos en las fiestas, en los cumpleaños, cuando estamos cansados, cuando no tenemos tiempo de comer. Todo ese tipo de dulce que nosotros pues ingerimos, vamos a estar platicando todo con respecto a la química. Para ello tenemos a la licenciada Rosana. Buenas noches. Hola, buenas noches, Naomi. Buenas noches a todos ustedes y gracias por estar siempre en el segmento de Química para Todos con nosotros. Así es. Entonces, el dulce, específicamente cuando vamos a estar
platicando del dulce, queremos conocer qué es el dulce. Bueno, un dulce se conoce como aquella sustancia sólida, se le llama también caramelo, golosina, confite. Por ahí encontré un nombre raro, tuto, en algunos países me imagino que así se le llama, que contiene básicamente azúcar. Dentro de la composición química van a haber azúcares y puede ser un azúcar cocida, que en este caso sería el caramelo, o puede ser también dentro de lo que son los dulces, algún helado, que podría ser ese tipo ice cream que nosotros siempre andamos comiendo y que degustamos. Y que en los tiempos de verano es lo mejor cuando, ahorita, por ejemplo. Sí, cuando nos refrescamos. Sí, usted nos puede ampliar un poco en cuanto al tema este, que yo sé que la lengua es el órgano que percibe todos los sabores, ¿verdad? De lo que nosotros ingerimos. Pero de acuerdo a cada zona de la lengua es que nosotros podemos percibir estos sabores, ¿verdad? Entonces la lengua como que se divide en algunas zonas en donde las papilas gustativas son las que están encargadas de percibir cada uno de esos sabores que nosotros sentimos. Si nos puede ampliar más. Bueno, básicamente también hablar de que el dulce se reconoce como uno de los 5 principales sabores. Creo que todos nos familiarizamos con dulce, salado, ácido, amargo, y por ahí hay uno nuevo que se llama el umami, que este es el sabor que reconoce lo que son glutamatos, más orientado a lo que es comida oriental, ¿verdad? Pero es uno de los sabores nuevos que han salido. Yo creo que el sabor dulce, todos sabemos que la lengua está llena de papilas gustativas, que son receptores sensoriales. Aproximadamente en promedio un adulto tiene 10.000 papilas gustativas, y dentro de la lengua, como podemos observar en la imagen, tenemos las zonas donde se va a percibir los diferentes sabores. Por ahí creo que no está el umami todavía, pero el dulce está en la parte frontal de la lengua. Pero si volvemos a la imagen anterior, tal vez la podemos poner. Creo que a pesar de que nosotros sabemos que percibimos el sabor dulce del confite, de la golosina en la parte frontal de la lengua, lo primero que nos llama la atención es la maravillosa gama de colores, y que esto invita a degustar, ¿no? Y a comer. Entonces los dulces, creo yo, entran primero por el sentido de la vista, y posteriormente nosotros los percibimos en esas papilas gustativas que están localizadas en la lengua. Y es muy cierto, la verdad que la industria como tal, todo el marketing que hay detrás de todas estas golosinas, nos engañan o nos tratan de vender esa imagen, específicamente la fachada, ¿no? de lo que hay, toda esta forma, y no digamos el color, que como dice usted, hacen que caigamos rápido. Caemos rápidamente rendidos ante cualquier dulce o gomita de sabor. Así es. Entonces, y bueno, ya pasando de todo esto, sabemos que químicamente hay un proceso para todo este dulce. Y pues sabemos que la química es una ciencia central que está alrededor de todo, ¿verdad? Es lo que compone nuestro entorno. Entonces, ¿cómo sería la química de los confites? La química de los confites, depende del tipo de confite o de la golosina que nosotros estemos denominando confite en esta gama de familia, ¿no? De lo que es un confite. Pueden ser cristalinos, como vemos en las imágenes, o aquellos duros que son de color mate o sólidos, que vamos a degustar. Pero básicamente estos compuestos todos van a tener carbohidratos y nos van a aportar esas calorías, ¿no? Beneficiosas para nuestro cuerpo. Básicamente es una combinación entre 2 azúcares. Estamos viendo que es un disacárido. Principalmente en los confites nosotros encontramos lo que es la sacarosa, y esta está compuesta por glucosa y fructosa. La fructosa, originaria de las frutas, como su nombre lo indica. La glucosa es aquel carbohidrato o aquel monosacárido que encontramos presente, por ejemplo, en la sangre de una patología como es la diabetes, pero que obviamente se utilizan como edulcorantes dentro de los procesos industriales de la composición de los confites, de las golosinas. Entonces, son compuestos, son alimentos que nos van a aportar también no solamente azúcares, también por ahí podemos encontrar vitamina C, si por ejemplo algunos confites están rellenos de frutas, ¿verdad? O podemos encontrar vitamina D, las golosinas como este tipo, que son las gomitas, que son ampliamente degustadas, ¿no? Porque realmente creo yo que con solo verlas también llaman la atención y son riquísimas. Van a contener a veces también algún tipo de grasa vegetal o animal, y estas gomitas también pueden llegar a tener, o la composición es a base de cartílago de algunos animales. Entonces ya cuando empezamos a ver la composición química, mucha gente las deja de consumir porque al final casi no tienen un aporte
nutricional importante, sino que es casi como decir, del cartílago animal estamos elaborando un compuesto químico que al final sabe también como una goma. Pero también, si estamos hablando de, por ejemplo, un ice cream o un helado, podemos encontrar calcio, perdón, por la parte de la leche, o también hierro si incluimos dentro de lo que son las golosinas, confites, dulces y todo lo que lleva azúcares a los pasteles, porque la harina de trigo va a tener entonces alto contenido de hierro y eso ya es un aporte nutricional muy importante. Sí, bueno, en algún segmento, hace como muchos segmentos, nosotros estuvimos hablando sobre las vitaminas y los minerales y pues sabemos de la importancia que esto tiene en cuanto al funcionamiento, para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y todo esto pues radica específicamente en una dieta balanceada. Sabemos de que no es tan sano el estar consumiendo tanto de estos alimentos, porque al final, como usted lo mencionaba, pues también son alimentos porque tienen vitamina, tienen minerales, pero también aportan alguna parte del carbohidrato y de la energía. Entonces, como decía yo, a veces nos ha pasado que por los afanes del trabajo estamos, valga la redundancia, afanados y lo que nos comemos es un dulce o algo para que sí nos siga aportando energía, ¿verdad? Y poder terminar con nuestra jornada. Sí, la verdad es que es un aporte calórico importante, son 4 kilocalorías por gramo lo que aportan los carbohidratos, pero hay que tener cuidado porque recordemos que también asociado al consumo de altos contenidos de carbohidratos y de dulces está lo que es la enfermedad de las caries, ¿verdad? Ahora muchos confites, golosinas están siendo sustituidos de estos compuestos, de estos carbohidratos por otros sintéticos que evitan la proliferación de bacterias y que evitan por ende la aparición de caries. Eso es muy importante, por ejemplo, para los niños pequeños que casi siempre quieren estar comiendo una golosina, ¿verdad? Sí. O que en vez de un postre, ya sea más o menos saludable como una fruta, están consumiendo algo elaborado, sintético y que ya sabemos que obviamente también tienen edulcorantes artificiales o saborizantes o colorantes que no están teniendo un aporte importante o que no son calorías que al final me van a ayudar para seguir con las actividades diarias, sino que simplemente me están posiblemente produciendo una caries. Entonces también importante en la industria de los confites, de este tipo de alimentos, es que algunos ya también se elaboran en función de del público al que van a ser consumidos, ¿verdad? Por ejemplo, por culturas mucha gente no comen grasas de cerdo y algunos de estos alimentos o de estos confites tienen grasas animales o vegetales para aportarle brillo. Entonces, la industria ha pensado hasta en este tipo de culturas o religión, personas que tienen una religión específica y que necesitan consumir algo que no contenga un componente químico o un componente alimenticio que va en contra de sus creencias. Y la industria por eso creo que ha vendido tanto, ¿no? Y es tan comúnmente utilizada. Y es que esa es la maravilla precisamente de la industria, que hacen los estudios de mercado y conocen diferentes necesidades del mercado y así ellos pues van haciendo en este caso los dulces enfocados en químicas, en función de la necesidad. Por ejemplo, yo tenía el dato de que se ha sustituido por glucosa por un compuesto que es la isomaltulosa, que va a tener menor efecto, menores aportes calóricos, pero que también va a evitar que las personas tengan altos índices de azúcares a nivel sanguíneo al momento de consumirlos. Y eso es muy importante. Eso. Bueno. Isomaltulosa. Isomaltulosa. Como un azúcar sustituto. Nos quedamos con el umami, que es el nuevo sabor, y la isomaltulosa, ¿verdad? Entonces, los dejamos con esos nuevos conocimientos a ustedes, queridos televidentes. Regresamos antes de la pausa comercial. Vamos a ir al segmento de acreditación, un proceso que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán está pasando por él. Y seguido de la pausa, regresamos con nuestro segmento de Así es la vida, compartiendo un poco sobre la producción cinematográfica de Jurassic Park. Ya volvemos. Nuevamente les doy la bienvenida a este segmento, Acreditación y Calidad Sostenida de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.
En este proceso que ha iniciado la universidad y que hemos venido informándoles a todos ustedes, se ha venido trabajando a través de diferentes comisiones que responden a los dominios que HCERES ha establecido. En estas comisiones han estado integrados diferentes actores, docentes, pero uno de los actores más importantes ha sido los estudiantes. Y este día nos acompaña Amílcar Espinal, quien ha tenido la oportunidad de poder participar. Amílcar, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, Amílcar, ¿cuál ha sido su participación en este proceso de acreditación de la universidad? Gracias, licenciada, por tomarnos en cuenta como estudiantes y bueno, pues la participación de nosotros ha sido por medio de grupos focales, los cuales han estado constituidos con otros profesionales, como usted bien lo decía, del área administrativa, docentes y de estudiantes. ¿Usted considera importante la participación de los estudiantes, Amílcar? ¿Cómo como estudiante usted ve este proceso de acreditación de nuestra universidad? Yo creo que el proceso está claro cuáles son sus objetivos y desde el momento que los estudiantes, nosotros los estudiantes somos tomados en cuenta, creo que es un factor, por decirlo así, determinante para este proceso de acreditación, porque podremos decir que somos los beneficiados directos de este proceso. Entonces, esto va a ayudar bastante, tanto en lo académico como en lo administrativo, para que esta acreditación se dé y sea un hecho, la podamos considerar como un hecho. Ustedes, dentro de su grupo de compañeros, por ejemplo, ¿usted cree que la comunidad está informada de este proceso, que hay suficientes elementos para poder emitir juicios acerca de este proceso de acreditación? Yo considero que sí, porque los medios de difusión, tanto internos como externos, hacen ese papel. Entonces, creo que nadie puede decir a esta altura de que no conoce el proceso, ya que prácticamente se convierte en una evaluación interna e institucional, y esto es positivo. ¿Cómo considera usted la autoevaluación para una institución? Así rápidamente, Amílcar. El proceso de autoevaluación interna es muy importante porque es de donde se empiezan a identificar todas esas falencias que se tienen a nivel interno, y esto ayuda para que cuando exista una evaluación externa ya conocer qué es lo que tenemos que mejorar para brindar una educación de calidad. Muchísimas gracias, Amílcar, por acompañarnos, por conversar con nosotros sobre este tema tan importante. Le agradezco mucho, licenciada. Gracias a todos ustedes, amigas y amigos, por acompañarnos. Les invitamos a que estén con nosotros en la próxima emisión de su segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Bienvenidos al segmento de Así es la vida. En este segmento estaremos platicando sobre un tema bien interesante que está relacionado con las producciones de Hollywood. Este es pues, una producción cinematográfica de Jurassic Park. En los últimos días se ha estado visitando bastante el cine, pues todos hemos ido al cine para ver esta película, y la verdad es que en este segmento estaremos platicando un poco sobre el apogeo científico que esto ha producido en cuanto a todo el estudio de los dinosaurios que se ha ido pues realizando. Como siempre, tengo al magíster Javier García aquí a mi lado para que esté compartiendo un poco sobre toda esta información que tenemos el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todas las personas en casa. Entonces, como ya lo comentábamos, es un éxito esta película. La verdad que tiene como que cinco partes. Sí, la verdad que bastante, por ahí más o menos. Sí, yo recuerdo que yo la miraba y de donde sea, cuantas veces sea, yo la he visto, pues, y la verdad es que es bastante interesante. Todo esto de la producción cinematográfica que se ha estado haciendo, ¿cómo es que biológicamente puede ser esto acertado o no? Aunque qué tan acertado biológicamente es un tema, ¿verdad? De discusión, Sí. de hecho, el que vamos a tratar hoy, sin desconocer, ¿verdad?, lo que comenta usted, que esto ha propiciado un acercamiento a la ciencia, un acercamiento al estudio de este tipo de animales que ha despertado desde los 90 el interés de un montón de gente.
que también dato curioso es que con las recaudaciones que ha tenido una sola de esas películas podría pagarse la deuda externa del país. Imagínese. ¿Verdad? O sea que Qué buen ha tenido dato. ese impacto, ¿verdad? Ha tenido esa Sí. aceptación en el público. Y sin duda, yo también recuerdo de niños pensando que iba a ser paleontólogo y no lo fui, pero sí son el tipo de cosas que acercan a la persona a su área de la ciencia, Sí. a la que posiblemente va a terminar desempeñándose por el resto de su vida. Ahora, con respecto a lo correcto biológicamente de la producción, esta se basa en lo siguiente, se basa en que este zancudo vino, picó a un dinosaurio y que eventualmente se quedó atrapado en la resina de un árbol. Esa es la premisa principal de la cual todos los dinosaurios que aparecen en la cinta hace 20 años están ahí, gracias a eso. Entonces ese se quedó atrapado en la resina y eventualmente unos exploradores, de mineros creo, encuentran al animalito fosilizado, al animalito atrapado, ¿verdad? Entonces luego lo perforan, le hacen una sondita, un canal, del cual le extraen la sangre, no del mosquito, sino que la sangre del dinosaurio, el que picó el mosquito. Sí. Con una micro lanceta y con una jeringa especial, con la finalidad de usar ese ADN, ¿verdad? De la sangre, para replicarlo, ahí están las cadenas de nucleótidos. Esa justamente es como están en la primera película explicándole al equipo de científicos cómo hicieron que estos dinosaurios volvieran a la vida. Para finalmente, bueno, ahí están ellos representando cómo tomaron ese ADN rescatado de la sangre del dinosaurio y lo mezclan con ADN de anfibios actuales para generar embriones de dinosaurio, o sea, que pudieran luego generar un dinosaurio bebé, Bien. del cual después crece a los tamaños en que ya estamos acostumbrados a verlo en Jurassic Park. Entonces, ese es el fundamento, donde hemos empezado a decir qué tan cierto sea. Ahí está, nace desde un embrioncito, nace un dinosaurio adulto. ¿Verdad? Esa es la principal trama, esa es la principal línea de la trama que la historia considera. Ahora, ¿qué pasa con esto? Para empezar, lo que ocurre es que el mosquito que aparece ahí no come plantas, no come sangre, perdón, no toma sangre. Es un género Toxorrhynchites. Es el único, por cierto, el único género de los zancudos que no chupa sangre. Ajá. Ahí lo podemos ver en su hábitat natural, es famoso por tener esas antenitas peludas y por el tamaño tremendo que tiene. Entonces sí, eso es un aporte de un entomólogo que analizó la película y que vio, hay tomas muy cercanas, creo que de hecho tenemos una imagen de eso, del mosquito que lo produce, ahí está. Ah, sí. Y justamente una especie que no consume sangre. Ajá. Entonces ese es un primer, digamos que imprecisión biológica. Ahora, aquí hay que resaltar que es un error menor en el sentido de que es una especie de muchas especies, un género, perdón, de muchos géneros. Entonces, Toxorrhynchites no lo hace, pero sabemos que por producción, para que se mire una especie bien, para que se mire grande, de aquí nuestro amigo productor Fabri nos podrá decir mejor que nadie, hay cosas que se hacen para que funcionen en pantalla, seguramente. Sí. Entonces, es un primer error, algo inocuo, pero que lo estaríamos tomando en cuenta. Ahora, con respecto a ese principio, a ese fundamento, sí hay cosas más de fondo que también son mitos, que también podríamos comentar sobre la trama. Y es que se han hecho estudios donde, con abejas actuales, que han quedado por el mismo procedimiento petrificadas, fosilizadas en una planta, con la intención de sacarle el ADN a ellas. Y desde hace muchos años, 2000 años, aquí lo que tenemos en pantalla es la cadena de nucleótidos, ya vamos a ver qué representa esto, pero que cuando es una abeja mucho más reciente, una abeja que creo que son de 8000 años que se han encontrado atrapadas en resinas de árboles, no han logrado detectar ADN viable, ADN que se pueda leer de esta manera. Miren, lo que tenemos en pantalla es la cadena de bases que conforman la cadena de ADN. Ahí, por ejemplo, tenemos adenina, guanina, timina, adenina. Esa secuencia es la que se rescata del material orgánico, de
especímenes. Entonces, para hacer algo de lo de Jurassic Park hay que tener una cadena lo suficientemente larga de nucleótidos preservada que pueda introducirse en otro animal, en este caso en un anfibio, como ellos lo produjeron, para que se empezaran a manifestar esas características, esos genes, esas características en otro organismo para darle plazo. Entonces, en abejas mucho más recientes que los dinosaurios no se ha logrado extraer ADN viable. No digamos en este caso que son especies de hace 130 millones de años, donde se depende que se le saque esa sangre, no del mosquito, sino que del animal, del dinosaurio, para reproducirlo. Y es bastante interesante cuando las personas que saben de estos temas notan esos ciertos detalles, como usted lo mencionaba, ¿no? El mosquito este que no es el que chupa sangre, sino que es el de solo de las plantas y todo esto. Sí sé que lo de los dinosaurios tiene cierto periodo, que fue el periodo del Cretácico, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos podría comentar usted? ¿Qué pasa en ese periodo específicamente? ¿Dónde están los dinosaurios? Bueno, pasa algo también súper importante en la trama. Ahora mismo vemos el mapa del Cretácico justamente cómo estaba la distribución continental para ese tiempo, hace más de 100 millones de años. Terminó hace 65 millones de años, ese fue el fin de esa era. Y lo que podemos notar es que, por supuesto, Centroamérica todavía no existía. Esa es una de las razones por las cuales aquí es inviable, se ha manejado esa información por mucho tiempo, inviable la existencia de fósiles de dinosaurios terrestres. O sea, que escarbemos y que nos encontremos unos restos fosilizados de un T-rex o de Triceratops o de ese tipo de organismos, porque no existía como franja, no existía como faja nuestro istmo, nuestro territorio. Pero esto de Centroamérica como tal, que no existe, ¿por qué se da? Bueno, como recordemos que hay un proceso de deriva continental, las fuerzas internas, o sea, el núcleo de la Tierra, al ser de puro magma y al tener una gran cantidad de calor saliendo por todo espacio, porque puede salir entre grietas de placas, abultando placas continentales para en la forma de volcanes sacar el magma, esa fuerza está permanentemente haciendo presión sobre la corteza, porque es una capa completamente caliente, sería como tener una olla a todo hervir con una tapita puesta, donde va a empezar a oscilar eventualmente. Entonces se llama convección, la transferencia de calor desde el centro de la Tierra, que está a 5000 grados de temperatura, imagínense el agua hierve a 100. Sí. Y nos quema un montón. Y quema, exagerado. Imagínense este núcleo de puro metal, de pura roca fundida, entonces esto mueve, hace desplazamiento de la corteza terrestre, y entonces eso ha ido ocasionando que el aspecto de los continentes haya variado notablemente en el paso del tiempo. Entonces se ha ido organizando y ha ido emergiendo sobre el agua, por ejemplo, lugares como el nuestro, Centroamérica, como también República Dominicana, que es el punto donde se encontraron esos restos. Entonces ese mosquito se encuentra en una isla que para el tiempo donde vivieron los dinosaurios aún no existía. Ahí la podemos ver en pantalla, que estaba todavía sumergida sobre el agua, o sea, no había manera de que hubieran mosquitos ahí. Entonces no podría haberse, como no existía como terreno firme, no pudo haber existido un árbol al cual se le posara un zancudo que lo atrapara la resina y que hubiera picado dinosaurios, porque no pudieron haber dinosaurios en un lugar que todavía no era tierra firme. Entonces ese sí es un punto importante de la veracidad biológica de Jurassic Park, además de que a veces sale que están reunidos en Costa Rica, en San José y en Gran Playa, ¿verdad? Entonces son cositas que a la trama, pues a lo creativo no le quitan mucho, pero que sí son imprecisiones. Y bueno, para todos los fanáticos de Jurassic Park, lamentamos decirle que es netamente ficción, ¿verdad? Y que todas esas cosas, pues... La verdad sí, porque es el mero fundamento de la película. Sí. Y bueno, en cuanto a lo de las dietas y todo lo que nosotros estamos viendo ahí en pantalla, realmente si ellos pudieron atacar así o ellos estaban solamente como
en espacios de herbívoros. Bueno, ¿o no? habían dinosaurios herbívoros y habían dinosaurios carnívoros, pero así como nos rompe el corazón saber que el mecanismo por el cual se generan dinosaurios biológicamente no es viable, Sí. también hay uno más que tiene que ver con los dinosaurios que están en pantalla. Mire, uno de los más reconocibles aquí es el T-Rex, Sí. aquel que pega unos pasotes y que se mueve la agüita. Ese es como el dinosaurio de Jurassic Park. Pero el segundón que hay, no el segundón, el segundo más importante Ajá. es el que está ahora mismo en pantalla, el Velociraptor Ah, sí. o el Raptor, que son temibles, pues. O sea, en la película primera, uno de los mayores sustos de mi vida es cuando están los dos niñitos y que anda él caminando en la cocina como viendo dónde los encuentra. Sí, Y es uno cierto, rogándole a la recuerdo. vida que no los encontrara, porque los ven así fieros, con los colmillotes. Mira, ahí pues, ahí para muestra un botón, está comiendo en la oreja a un humano. Pero en realidad, si podemos ver la imagen que muestra las verdaderas proporciones de un velociraptor, es algo completamente diferente. Sí. ¿Verdad? Tiene el tamaño como de un gallo grande, o de un Ajá. pavo quizás. Y aparte que estaba llenito de plumas. O sea, recordemos que los saurópsidos, o sea, lo que hemos conocido siempre como reptiles, es un grupo que incluye a las aves. O sea, eso decir ahora aves y reptiles como cosas muy diferentes ya está descartado taxonómicamente. O sea, aves son el mismo grupo taxonómico que los reptiles, se llama saurópsidos. Y entonces había muchos reptiles, muchos dinosaurios que presentaron alas. El Velociraptor era uno de ellos, ahí está un verdadero Velociraptor. Ya no vemos la proporción, eso lo vimos en la imagen anterior, pero sí vemos esa cobertura, esas plumas que lo revisten. ¿Verdad? Tiene una función térmica y toda la cosa. Mucho menos atemorizante, ¿verdad? Sí. Entonces no hubiera funcionado. De nuevo está ahí el valor de la producción. Usted le sirve tener un animal que le va a tener tenso toda la película porque la va a hacer más vendible, pero en realidad no es un pues sí. proceso que se... Bueno, muchísimas gracias y comentarle a nuestros televidentes entonces que vivamos las películas de Jurassic Park y toda esta producción cinematográfica de Hollywood y de diferentes casas productoras netamente con esa intención y ese fervor emotivo que uno tiene cuando mira esas películas, pero que realmente, pues, biológicamente hablando, como usted lo mencionaba, no son tan viables, ¿verdad? Sí, aunque es muy creativo el mecanismo, en Sí. realidad, con ese detalle de que el ADN no sobrevive tanto tiempo, de que tendría que salir de un lugar donde sí hubieran habido dinosaurios, y también verla con la óptica, bueno, de entretenerse, ¿verdad? Pero Sí. que también esta ciencia atrae, y esa ciencia suele que ha acercado a esta rama, la biología o la herpetología, a muchísimos niños, a muchísimos niños ahora adultos que seguramente están haciendo cosas increíbles. Sí. Y que como bien lo comentábamos al inicio, pues son cosas que promueven el estudio de este tipo de organismos que ya, gracias a Dios, no tuvimos la buena intención de conocerlos. Así que bueno, muchísimas gracias, queridos televidentes. Con ustedes ya volvemos después de esta pausa. Muy buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos a su segmento Noticiencia, donde hablaremos acerca de noticias tanto nacionales como internacionales, siempre de carácter científico. Esta noche nos acompaña Fanny. Buenas noches, queridos televidentes. Como noticias, pautas, déjenme decirle que vamos a hablar, o vamos a tratar más que todo, a identificar qué es la anedonia. Generalmente hemos escuchado estos términos, pero no sabemos el significado a qué se refiere, ¿verdad? O qué tipo de incapacidad podría ser este tema. También tendremos, entre otras noticias, pues, que la cama de un chimpancé es más limpia que la de un humano. Y también hablaremos acerca de que transfieren un recuerdo artificial de un animal a otro. Ya entrando en materia, pues hablaremos que estudios biólogos de la Universidad de California, pues, han introducido lo que es un recuerdo artificial y han utilizado lo que ha sido un caracol marino a otro. Esto pues han utilizado lo que es el ARN, pues sabemos que es un transmisor mensajero y esto pues ayudará mucho a la ciencia para poder establecer recuerdos perdidos y también para desarrollar avances acerca del Alzheimer. Esto es muy importante para desarrollar los recuerdos del Alzheimer, pues para poderlos traerlos de vuelta.
y ayudar mucho a lo que tiene que ver con esta enfermedad. El ARN, pues sabemos que es un mensajero celular y que fabrica proteínas y lleva a cabo las instrucciones del ADN a otras partes de la célula. Pues estos biólogos han experimentado con caracoles y los investigadores dieron descargas eléctricas en la cola de estos animales y lo utilizaron el caracol llamado Afilacia. Este invertebrado marino pues se caracteriza por poseer un sistema nervioso con miles de neuronas de gran tamaño, lo que permite implantarle electrodos con gran facilidad. Y así pues los caracoles recibieron 5 descargas eléctricas cada 20 o cada 25 minutos. Pues, ¿qué le parece, Fanny, esta noticia acerca de pues que han utilizado pues estos animales para beneficiar tanto lo que es recordar recuerdos perdidos y también para la enfermedad de Alzheimer? Qué excelente, ¿verdad? Cada vez la ciencia, ¿verdad? Más que todo en la salud, nos impresiona con cada una de estas nuevas invenciones y sobre todo de que cada término, ¿verdad? O en este caso, esta invención de poder transferir lo que son los recuerdos, en este punto lo practicaron lo que son los animales. Más adelante, o sea, a futuro, puedan realizar estas mismas técnicas o estos métodos, pero ya con el humano, ¿verdad? Entonces, para poder disminuir o mitigar lo que es el Alzheimer. Como otra noticia, déjenme mencionarles que vamos a saber qué significa, qué es la anedonia. Generalmente nosotros pueda que hayamos escuchado lo que es este término, pero no sabemos en sí a qué se refiere. Déjenme decirles que este término de anedonia tiene que ver con la incapacidad de sentir dicha o sentir gusto a los placeres que nosotros realizamos diariamente. Generalmente esto se produce más que todo en una serie de condiciones. Cada una de estas condiciones tienen que o están tratadas más que todo a nivel cerebral. Otra de las cuestiones es que la mayoría de las personas, según su diario vivir, pueden perder lo que es el interés, ese interés de poder realizar las actividades cotidianas. Y entonces es cuando nosotros decimos aquí hay una pérdida de interés o una pérdida más que todo limitante de poder sentir ese gusto o esa satisfacción de poder realizar cada una de las actividades diarias. Además, déjenme decirles que este es más que todo conocido como un trastorno. Este es un trastorno totalmente depresivo. Generalmente es ubicado como que si fuera un trastorno depresivo de un alto nivel. ¿Por qué? Porque puede ocurrir en diferentes partes. Además puede ocurrir lo que son varios efectos negativos, más que todo en lo que es un organismo. Estos efectos negativos van a percutir en lo que es la actividad diaria, en lo que es el interés, ¿verdad? Que es lo que estamos mencionando, porque es una incapacidad de que usted se sienta dichoso o se sienta a gusto en poder realizar sus actividades. Sobre todo, déjenme decirles que aquí entra lo que es la esquizofrenia y sobre todo, más que todo, tiene que ver con lo que es algo psíquico o según con lo que es la psicosis y sobre todo enfermedades de Parkinson. Entonces, en estas enfermedades nosotros podemos denotar que está incluida lo que es la anedonia y sobre todo tiene que ver lo que es la anorexia. Entonces sabemos que puede ocurrir una anorexia totalmente severa o si no una anorexia de carácter nervioso, en lo cual además en este tipo de anedonia tiene la interacción negativa en lo que es la producción, ¿verdad? Una producción ya sea de lo que es la sustancia de la dopamina, que sabemos que es la encargada de transmitir en aquellas regiones del cerebro el placer que como humanos nosotros poseemos. Entonces, más que todo tenemos que tener un cuidado en no caer en lo que es la anedonia, en esa incapacidad sobre todo de no sentir gusto y placer por lo que nosotros realizamos. Qué interesante, Fanny, acerca de pues anedonia, que no sabíamos que conlleva muchas dificultades y también pues interfiere con nuestra salud. También entre otras noticias pues tenemos que la cama de los humanos es más sucia que la de un primate, o sea, la de un chimpancé. ¿Cómo es posible esto? Pues este estudio lo realizó Megan Toens, estudiante del doctorado de la Universidad de Estado de California del Norte. Ella realizó una muestra de 41 nidos de estos chimpancés y donde realizó y comparó las sábanas de una persona humana y comparó los nidos de estos primates. Y llegó a la conclusión de que demostraba que hay demasiadas bacterias tanto en las sábanas de los humanos y menos en la de los nidos de estos primates. ¿A qué se debe? Pues se debe a que nosotros como humanos
pues segregamos lo que son las salivas, también lo que es el sudor y también por heces. Pues todo eso conlleva que se contaminen nuestras sábanas y nuestra cama esté más sucia y conlleve pues más bacterias que microscópicamente se pueden ver, pero a simple ojo humano no lo podemos ver. Entonces es muy importante pues que mejoremos en nuestro aseo, tanto personal y como aseo también de higiene hacia nuestras camas, pues para que estos estudios pues no salgan tan reveladores de que la cama de los humanos pues es más sucia que la de un primate. ¿Qué le parece, Fanny, esta noticia? Bueno, entonces qué interesante, ¿verdad? De que, y también es algo que nosotros nos tiene como un poquito asustados, de que digan de que la cama de nosotros es más sucia de lo que podría ser un chimpancé. Pero déjenme decirles que nosotros podemos evitarlo teniendo algunas medidas, ¿verdad? Entonces podemos sacar nuestros colchones, ¿verdad? Por lo menos al sol y despolvarlo por lo menos una vez al mes. Entonces podríamos evitar lo que son los ácaros, cambiar las sábanas si es posible a diario o por lo menos 2 veces a la semana. Entonces nosotros estamos evitando que podamos contraer algún tipo de bacterias, algún tipo de virus. ¿Por qué? Porque están incluidas en lo que son nuestras camas. Y sobre todo sabemos de que las bacterias o cualquier tipo de virus lo podemos tener, ¿por qué? Por el ajetreo diario que nosotros tenemos, ¿verdad? Y sobre todo, recuerden de que como tenemos en nuestra dermis, entonces caminamos todo el polvo que a diario tenemos. Así es, y si usted tiene alguna sugerencia o también quiere que hablemos acerca de una noticia que a usted le interesa, pues nos puede escribir a nuestra página de Facebook. Vamos a descubrir CCNN. Y pues los esperamos que nos sintonicen en nuestro próximo programa en el segmento Noticiencia a partir de 8 de la noche a 9 de la noche.